Ok, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Gracias por venir hoy a escuchar a la enseñanza bíblica que tenemos. Hoy vamos a estudiar acerca de cómo trazar bien la palabra de Dios y por qué debemos seguir a Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante seguir a Pablo? Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. En 2 de Timoteo 2:15, la palabra de Dios dice así. Dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahora, yo uso la King James en inglés y yo quiero una Biblia muy cerca al King James en español. Por esto dice estudia. Algunas versiones dicen procura con diligencia, pero la palabra usada en inglés es estudie, study, ¿verdad? Entonces aquí es un mandamiento de Dios para nosotros cristianos. Debemos estudiar con diligencia. Entonces Dios quiere que estudiamos, que entendemos la palabra. Amén. Y dice aquí, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien. Esa es la palabra trazar. En inglés, y dice que debemos trazar bien la palabra de Dios. En inglés, la King James dice, uno que divide bien. Entonces, la King James está hablando de dividir la Biblia. ¿Cómo debemos dividir? Es raro, ¿verdad? Dividir, trazar, ¿cómo significa? Pues según la palabra de Dios, hay una manera de dividir la Biblia. Porque hay divisiones en la Biblia. Y un estudiante de la Biblia debe entender cómo dividir la palabra, cómo hacer divisiones correctas. Aquí tenemos una división muy básica, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una división básica. Uno no puede tomar la Biblia sin ver que hay un Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Este lado el Antiguo y aquí dice el Nuevo Testamento, nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Hay una división básica en la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Entiende cómo es hacer divisiones en la Biblia? Dividir bien o trazar bien la palabra de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo es la división. Hebreos capítulo 9. Y si tienes tu Biblia, pido que buscas conmigo a los versículos que estamos leyendo. Pero en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 hasta 17 dice así. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento. Está hablando de Cristo Jesús. Para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, miremos un testamento antiguo, el Antiguo Testamento. Se murió Cristo Jesús y por su muerte empezó el Nuevo Testamento. Entonces, miramos una división muy básica en la Biblia, la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una división. Ahora, también, según la palabra de Dios, hay más divisiones. Y vamos a ver las otras divisiones. Pero antes de esto, hay algo que debo contarles, ¿verdad? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos libros, la mayoría de estos libros, todavía están en el Antiguo Testamento. ¿Has pensado en eso? Es decir, Cristo Jesús no murió hasta capítulo 27 de Mateo. Entonces todo lo que hay en el libro de Mateo antes del capítulo 27 es el Antiguo Testamento. Marcos, Lucas, Juan, todo
todo es el Antiguo Testamento hasta que en tal libro muere el Señor Jesucristo. ¿Has pensado en eso? Es importante porque hay muchos hoy que quieren tomar su doctrina de estos libros. Y en hacerlo tenemos un problema. Ellos quieren sacar su doctrina en el Antiguo Testamento. Ahora, el libro de Juan es un poco diferente. Habla mucho de la salvación. Y aunque que habla de lo que hizo Cristo en el tiempo que Él estaba aquí en la tierra, todavía es en el Antiguo Testamento lo que está pasando hasta que muere el Señor Jesucristo. Entonces hay que fijar y trazar bien la Biblia y saber que esto es el Antiguo Testamento en cada libro de los Evangelios hasta que muere Cristo en tal libro. Entonces, hay otras divisiones en la Biblia. Mire a 2 de Corintios 3:14. 2 de Corintios 3:14. Pero ¿qué tal los judíos? Pues aquí en 2 de Corintios 3:14, hablando de los judíos, nos dice: mas las mentes de ellos, los judíos, fueron cegados, porque hasta el día de hoy queda en el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, dice, el cual velo es quitado en Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. La palabra de Dios dice que los judíos están todavía en el Antiguo Testamento y están cegados, ciegos son, no pueden ver, no han visto que nosotros no estamos en este tiempo, ahora estamos en otro tiempo, otra dispensación, si quieres usar esa palabra. Cuando leímos la Biblia debemos entender que la Biblia es escrito para nosotros, pero no todo aplica a nosotros. Entonces, lo que pasa en el Antiguo Testamento no es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Yo vivo aquí, no aquí. Y hay una división. Es algo que debemos entender, porque si no, uno puede perderse. Es decir, uno puede errar y no entender y no trazar o dividir bien, hacer divisiones en la Biblia. Por esto vamos a ver, vamos a Romanos capítulo 2, y mientras que estás buscando Romanos 2, yo lo voy a poner aquí algo para ver las divisiones en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos un tiempo aquí, un tiempo antes de la ley. Y este es un tiempo antes de la ley. Ahora tenemos bajo la ley, el tiempo bajo la ley. Tenemos otras dos divisiones aquí. Ahora tenemos antes de la ley, bajo la ley y estos otros dos. Este es dividiendo o haciendo divisiones en el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia tiene dos divisiones básicas: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahora, enfocando en el Antiguo Testamento, miramos otras divisiones. Antes de la ley, bajo de la ley, Juan y Jesús. El ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Todo en el Antiguo Testamento. Miramos a cada uno de estos. En Romanos 2, 12 hasta 16 nos habla de este tiempo, el tiempo antes de la ley. Versículo 12 dice: porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados en aquel tiempo. Porque cuando los gentiles que no tenían la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, asimismo son ley, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose mientras tanto, o también acusándose o excusándose sus pensamientos unos con otros. Y entonces ahí está hablando de un tiempo antes de la ley. Y en este tiempo la gente vivía según su conciencia. Es a decir, que no tenían una ley, pero Dios había escrito en sus corazones. Dios dio una conciencia. En aquellos tiempos, antes que Dios dio a Moisés la ley, porque sabemos que Dios dio a Moisés la ley, aquellos
hablaron con Cristo. Dios habló con tales personas. Ahí vivía Abraham y vivía otros, ¿verdad? En un tiempo antes de la ley. Pero aunque Dios no dio la ley, ellos sí tenían una ley escrita en sus corazones por la conciencia que Dios dio a ellos. Entonces miremos la división en el Antiguo Testamento de antes de la ley. Ahora miramos abajo de la ley. Gálatas capítulo 3. Espero que me entiendan bien, ¿verdad? De lo que quiero presentar hoy. Quiero darle lo que algunos llaman dispensaciones. No hay nada mejor que estudiar la Biblia por las dispensaciones o como periodos de tiempo diferentes o épocas diferentes de la Biblia. No todo es igual desde el principio al fin. Dios ha trabajado en maneras diferentes con personas. En otras maneras trabajó Dios. Nosotros estamos ahora en este tiempo. No vivimos aquí. Ahora en Gálatas 3:23. La palabra de Dios nos habla de este tiempo bajo la ley. Y dice Gálatas 3:23 hasta 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo de la ley. Entonces, según esto, Dios dio la ley a Moisés por un propósito. Era un ayo para traernos a Cristo. Y dijo que estaban encerrados en este tiempo hasta aquella fe. Había un fe en el futuro en que ellos esperaban. ¿Qué? La fe en Cristo. Y este versículo dice que ahora no estamos abajo de la ley. Pero hoy en día hay gente que quieren estar abajo de la ley. Los séptimos día adventistas dicen, no, estamos abajo de la ley. Entonces, ¿por qué vino Cristo? Según la palabra de Dios, la ley ya está cumplido, ya la ley está atrás para el propósito de mostrarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Ya no estamos abajo de la ley, estamos abajo de la fe en este tiempo en el Nuevo Testamento. Es algo importantísimo, porque si tú quieres ponerse abajo de la ley, estás perdido. Estás negando a Cristo y lo que Él hizo por ti. Estás diciendo, no quiero a Cristo, yo quiero a la ley. Es rechazar a Cristo, es rechazando a Cristo Jesús. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho debajo de la ley. 4:5 de Gálatas dice, para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí nos muestra la razón que vino Cristo era para redimirnos de la ley. Entonces, si seguimos a la Biblia y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no estamos debajo de la ley, ni podemos ser, porque somos redimidos. Entonces, ¿por qué hay algunos hoy en día religiosos que quieren ser abajo de la ley, que quieren decir, no debemos ir a culto en los domingos, hay que ir a los sábados, hay que seguir a la ley? ¿Por qué? Cristo cumplió la ley. Nos redimió de la ley según este versículo. Tan importante es entender la Biblia, trazar bien, porque hay gente que ni quieren trazar bien la palabra de Dios y quieren rechazar a Cristo en el Nuevo Testamento y quieren vivir abajo de la ley. ¿Por qué? Esto yo no entiendo yo, pero por medio de hacerlo, aquí están y no son salvos. Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. La Biblia dice que la ley es una maldición y Cristo vino para salvarnos. Entonces nosotros no estamos aquí, estamos ahora aquí. Pero miramos otra vez, según la Biblia hay una división, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 4 divisiones: antes de la ley, bajo la ley y otros 2. Vamos a ver estos 2 rápido. En el libro de Lucas
Lucas 16:16. Eso es importante y no he escuchado muchos que predican a eso. Pero aquí está en la Biblia, es muy claro. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él. Entonces aquí dice que terminó la ley y los profetas, la enseñanza de Juan. Juan el Bautista, la Biblia habla de él. Y Juan Bautista vino. ¿Y para qué vino? Pues era la voz de uno clamando en el desierto. Y él vino para apuntar a la gente a Jesucristo. Entonces él tenía su propio ministerio por poco tiempo. Él bautizaba en agua. Y cuando vino Cristo Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita todos los pecados de todo el mundo. Entonces tenemos antes de la ley, bajo la ley, tenemos hasta ahí la ley y los profetas, tenemos el ministerio de Juan Bautista y después el ministerio de Jesucristo. Para ver a esto vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23. Sabemos que Cristo Jesús nació de una virgen, y que Él nació y que su Padre, en una manera que no podemos entender, Dios puso la semilla o la simiente en ella y Jesucristo nació. Y salió Jesucristo y vivía por hasta 12 años. Leímos algo pasó de 12 años y de ahí hasta 30 años no hablan nada de Jesucristo. Pero a la edad de 30 años empezó Jesucristo su ministerio, según este versículo, Lucas 3:23. Y dice: el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía, hijo de José. ¿Por qué dice hijo de como se creía? Porque ellos pensaban que su padre era un hombre, pero nosotros sabemos que su padre era el Espíritu Santo, era Dios. Entonces, a 30 años comenzó Jesús su ministerio. Y Jesús murió a la edad de 33 años. Es muy fácil saber esto. Y no voy a leer ahora mismo, pero puedes apuntar los versículos que se quiere. Juan 2:15, Juan 5:1, Juan 6:4, Juan 11:55. 30 años, 31, 32, 33. 4 veces estos versículos mencionan a una Pascua, en que Cristo fue a la Pascua. 4 veces. Él fue cuando tenía 30 años. Fue cuando tenía 31 años, 32 años, 33 años tenía Cristo cuando murió, según la palabra de Dios. Porque miramos en estos versículos cada año cuando Él fue a la Pascua. ¿Entienden eso? Entonces Cristo murió a la edad de 33 años. Y al morir, Cristo comenzó al Nuevo Testamento. Ahora, ¿entienden eso? Divisiones básicas en la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Enfocando en el Antiguo Testamento, miramos 4 divisiones distintas. 4 antes de la ley, bajo de la ley. Ministerio de Juan Bautista, ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿hay divisiones también en el Nuevo Testamento? Pues claro que sí. Y miramos a estos y vamos a verlos también, porque es muy importante. Tenemos en el Nuevo Testamento divisiones también. Y como tenemos 4 aquí, también tenemos 4 aquí. ¿Cuáles son? Pues vamos a ver. Primero tenemos aquí algo que pasó. Esta es la predicación de los apóstoles. También miramos aquí un tiempo que se llama la iglesia. Dios usó al apóstol Pablo ¿cómo le digo? Dios reveló al apóstol Pablo acerca de esto. Esto vamos a ver. Después de la iglesia tenemos el rapto. Algunos lo llaman el arrebatamiento. Es más fácil decir el rapto. Después tenemos lo que se llama la tribulación. Un tiempo de 7 años. Después, según la palabra de Dios, es Armagedón. Cuando viene Cristo otra vez
Y aquí tenemos 1000 años que se llama el milenio, cuando Cristo reinará en el cielo, en la tierra, por 1000 años. Entonces ve, 4 divisiones en el Antiguo Testamento, 4 divisiones en el Nuevo Testamento. Es importante entender. Y es importante saber dónde estamos ahora. Porque ahora estamos más o menos aquí. Estamos muy cerca al rapto, cuando Dios va a quitar todos los cristianos. Pero ¿por qué es importante esta enseñanza? Porque si uno no entiende, él va a errar o va a caer en la herejía pensando que vive en otro tiempo. Hay denominaciones que enseñan cosas que no son la verdad. Los pentecostés tienen un evangelio de la tribulación, fe y obras. Los séptimo día adventistas quieren estar aquí, viviendo abajo de la ley. Los testigos de Jehová, ¿dónde quieren vivir? ¿Quieren ellos vivir del milenio? Hablan ellos de cuando ellos van a heredar, cuando van a recibir el mundo. Ellos piensan que Cristo va a regresar y ellos van a estar con Él por 1000 años. Mire cómo, cuando uno no entiende la Biblia, mire cómo puede errar, puede ir a otro tiempo para sacar su doctrina. Pero según la palabra de Dios, nuestra doctrina de hoy es de aquí. Ahora mismo estamos aquí, abajo el ministerio de Pablo. Y esto vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Vamos entonces a ver algunos versículos. Vamos primeramente a Colosenses 1, 18. Estamos hablando de las divisiones en el Nuevo Testamento. Colosenses 1, 18. Y en Colosenses 1, 18 y 24 habla de la iglesia. Colosenses 1, 18 dice: y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es principio, el primogénito de los muertos, para que en Él tenga Él la preeminencia. Versículo 24 dice que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Está hablando el apóstol Pablo y dice que en este tiempo tenemos lo que se llama el cuerpo de Cristo o la iglesia. Y todos que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador son parte de este cuerpo, de parte de la iglesia. Esto se llama la época de la iglesia también, porque es un periodo de tiempo. Es más o menos 2000 años según Oseas 6, 1 y 2. Y qué raro, porque Dios dice a Israel 2 días. Y en el tercer día regresaré y les levantaré otra vez, dijo el Señor, hablando de los judíos. Han rechazado los judíos su Dios. Después de 2 días, Dios regresa a los judíos. ¿Qué dice en Pedro? Un día con el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Ok, 2 días, 2000 años, casi 2000 años ha cumplido desde la muerte de Cristo. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Pero la Biblia está hablando de este tiempo que se llama la iglesia. Y vamos a hablar mucho más de eso más adelante, pero quiero ir aquí a ver algunos versículos que hablan de la tribulación. Entonces venga a Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9. Y quiero ir rápido. Disculpe si hablo un poco mal. Trato de hablar bien, pero a veces estoy muy nervioso, ¿verdad? Hay muchas cosas que decir. Pero en Daniel 9, 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Y más, y habla en versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces dice 62 semanas y 7 semanas, 69 semanas están profetizadas sobre a la gente de Israel. Y esta profecía aplica aquí. Pero más adelante, mira el versículo 27, y en otra semana, entonces hay una semana que falta, porque Dios dijo 70 semanas. Y estas semanas son semanas de años, no de días. Falta una semana, falta 7 años
en el futuro en que algo va a pasar. Ahora, yo puedo hablar pues 1 hora de eso, es otro sermón, ¿verdad? Pero es interesante que la Biblia profetiza que en el futuro hay 7 años en lo que nosotros llamamos la tribulación. Y ese es un tiempo después del rapto en que los judíos, Dios va a regresar a los judíos. Aquí vivieron los judíos después que Cristo murió. Los apóstoles salieron y empezaban a predicar Actos o Hechos 2:38. Entonces lo que ellos predicaban era agua y fe. Ahora nosotros no somos salvos por agua, somos salvos por fe. Si uno quiere agua es después de ser salvo, bautiza después de la salvación, pero no para ser salvo. Pero Pedro aquí predicó, hay que ser bautizado en agua. Ahora abajo de Pablo, nosotros somos salvos por fe, no por agua. Entonces lo que tenemos aquí es una transición, un tiempo en que los judíos tenían la oportunidad de aceptar a su Mesías. Y si hubieran aceptado a su Mesías, este tiempo no existiría. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que este tiempo, según Dios, era un misterio. Y Dios reveló este misterio a Pablo. Interesante. Entonces, pero aquí lo que predicó los apóstoles, otra vez esta misma enseñanza será aquí a los judíos otra vez. Aquí empezó los judíos a predicar una cosa, pero cambió de Pedro a Pablo. Pero otra vez será aplicable lo que estaba aquí, porque aquí había señales, aquí había lenguas, aquí había los apóstoles predicando y siendo señales y todo. Esto va a estar aquí otra vez. Entonces este tiempo es un tiempo de paréntesis, ¿verdad? ¿Sabe qué es paréntesis? Un tiempo que existe solamente porque los judíos rechazaron al Señor, a su Mesías. Ok, entonces tenemos la tribulación. Hemos hablado de cómo la Biblia dice es una semana, es 7 años en el futuro. Ahora vamos a Revelación capítulo 20. En Revelación capítulo, y voy muy rápido, necesito mucho más tiempo a hablar de eso. Solo doy un perfil, ¿verdad? Un perfil de todo. Pero lo que puedo te voy a contar con escritura. No quiero que sea mi opinión, quiero que miras con sus ojos lo que digo, ¿verdad? Porque le digo, cada uno tiene 2 de estos, ¿verdad? Cada uno tiene 2 y cada uno huele, ¿verdad? Son como las opiniones, cada uno tiene 2 o 3 y cada uno huele, ¿verdad? La opinión no importa, a mí no importa lo que piensas, lo que importa es lo que Dios dijo. Esto es lo que quiero, opiniones de hombre, no. Escritura de Dios. Ahora, en este tiempo, es un tiempo de 1000 años, se llama el milenio. Encontramos esto en Revelación capítulo 20. Y empezando a leer, dice en versículo 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, en este tiempo de la tribulación, ahí está el anticristo gobernando en el mundo. Pero cuando regresa Cristo a Armagedón, Él va a atar al anticristo, atar al Satanás y ponerlo por 1000 años abajo de la tierra. Después le va a soltar una vez más. Pero 1000 años va a gobernar Cristo en la tierra en el milenio. Y leímos aquí en versículo 3, capítulo 20, y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, el fin de este versículo dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, los 1000 años. Muchas veces que habla, versículo 6, 1000 años. 1000 años después de la tribulación, por 1000 años, Cristo reinará en la tierra. Entonces miramos, qué bonito esto, qué lindo, ¿verdad? Como mirar las divisiones, como dice la King James, rightly divide. Hacer divisiones correctas.
o dividir bien la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios. Tenemos el ministerio de los apóstoles. Empezaban a predicar a los judíos, pero poco a poco lo cambió Dios, hasta que Dios cambió de Pedro a Pablo. Y ahora estamos abajo de un tiempo en que Dios dijo que Pablo debe predicar a los gentiles. Nosotros, la doctrina de Pablo es la doctrina de la iglesia. Y qué importante, porque muchos quieren seguir a Pedro cuando debemos seguir a Pablo. ¿Quién dice Pedro? La iglesia católica. La iglesia católica niega a Pablo, ni quiere nada con los libros de Pablo. ¿Por qué? Interesante. Y vamos a estudiar más de este tiempo. Entonces, aquí es un perfil de toda la Biblia, ¿verdad? Qué linda, ¿verdad? Que todo. Es como una mapa, se podemos decir, ¿verdad? Un perfil de toda la Biblia. Ahora, el tiempo en que vivimos es este tiempo, el tiempo de la iglesia. Aquí estamos nosotros hoy en día. Y en este tiempo, y estamos casi al fin, porque el rapto es muy cerca. En este tiempo hay 3 grupos, según la palabra de Dios. Solo existe 3 grupos. ¿Cuáles son los 3 grupos en este tiempo? Vamos entonces al libro de Corintios. 1 de Corintios 10:32. 1 de Corintios. Y en 1 de Corintios, capítulo 10. La Biblia nos dice que solo existen 3 grupos. 1 de Corintios 10:32. No des ofensa a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces tenemos judíos, o dice gentiles, o la iglesia de Dios. Si uno está nacido como un judío, es un judío. Uno que está nacido y no es un judío, es un gentil. Pero cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, es parte de la iglesia. Está nacido de nuevo. Una nueva criatura. Es un hijo de Dios. ¿Y cuál de estos 3 era usted? ¿Naciste un judío? Pues si usted aceptas a Cristo, eres de la iglesia, no más judío. Si eres perdido, eres un gentil. A aceptar al Señor, no más gentil, eres parte de la iglesia. 3 grupos en esta época y nada más. Yo soy parte de la iglesia porque soy salvo. Sé que voy al cielo cuando muero. Entonces es importante entender a esto. ¿Por qué? Porque en Mateo 15:24, quiero que mires esto, es muy importante. Mateo 15:24. Jesucristo dijo, Mateo 15:24, y él, Jesús, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo está hablando y Jesucristo dijo: yo solo vine para los judíos. Cristo Jesús no vino para los gentiles. Entonces, en su predicación, todo lo que predicaba Jesús era, en estos libros, para los judíos. Entonces, si esto fue para los judíos, ¿qué es para nosotros? ¿Qué escribió Dios a nosotros? Lo que está escrito de Pablo es para nosotros. Y esto vamos a ver. Pero yo le digo esto porque muchos hoy en día quieren sacar su doctrina de aquí y rechazar a esto. Y al hacerlo, están perdidos. Están en falsa doctrina. Porque estamos aquí en este tiempo ha estado gracia. Somos salvos por la gracia. Pero Cristo dijo en este tiempo: si tu ojo derecha te ofende, quítalo y échalo. Si tu mano derecha te ofende, ¿verdad? Córtalo. ¿Dónde está la gracia en esto? Pero esto dijo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús vino predicando, está predicando del reino. ¿Y cuál es el reino? Esto. Cuando Cristo reinará. Esto es el reino de Él predicó. Y cuando Cristo dijo: bienaventurados son los mansos, bienaventurados son los aquí están bienaventurados en el milenio. Cristo predicó de su milenio. Él murió,
si hubieran aceptado a Cristo, aquí es la tribulación y después de 7 años empezaría el milenio. Pero rechazaron a Cristo, por esto tenemos un tiempo que se llama el tiempo de la iglesia, la época de la iglesia. ¿Entienden eso? En los años 1960, 70 en los Estados Unidos, había muchos que dijeron Jesus freaks. Dijeron, somos seguidores de Jesús, y andaban con pelo largo, y eran puros drogadictos, con marihuana, fumaban, y dicen, Jesús, hombre, seguimos a Jesús, sí, hombre, Jesús. ¿Quiénes fueron? Gentiles que quisieran seguir a las enseñanzas de Jesús, pero fueron perdidos. ¿Por qué? Porque no leyeron a los libros de Pablo. Es decir, a seguir a Jesús sin a seguir a Pedro es ¿qué? Pues uno puede ir al infierno si no traza bien la palabra de Dios, pensando, lo que Jesús predicó, con esto yo puedo llegar al cielo. No. Si tú eres un gentil, Dios le dio a Pablo y las enseñanzas a Pablo, porque de Pablo viene el evangelio. ¿Qué estás diciendo vos? Oiga, ¿qué estás diciendo? Ok. ¿Jesucristo predicó el evangelio? ¿Sí o no? No. Porque el evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, resucitó. ¿Cómo predicó Jesús esto si todavía no ha pasado? Después que Cristo murió, resucitó, empezó la predicación del evangelio. Entonces, aunque que Jesús dice muchas cosas buenas y debemos leerlas, la doctrina de Jesús, según Mateo 15:24, era para los judíos. Todo lo que enseñó Jesús era para los judíos. Y si queremos nosotros algo de la Biblia, debemos fijar bien que Dios escogió a Pablo para darnos la palabra de Dios y el evangelio. Y los libros de Pablo, ¿cuáles son? Romanos hasta Filemón. Estos libros son libros escritos de Pablo, y de ahí viene la doctrina de la iglesia. Es la doctrina que debemos seguir nosotros hoy en día. Pablo, la única manera de seguir a Cristo Jesús correctamente es por medio de seguir a Pablo. Si uno dice, no quiero a Pablo, quiero seguir a Cristo, y solo sigue por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está equivocado. Porque esos fueron escritos a judíos. Si quieres seguir a Cristo correctamente en el día de hoy, en este tiempo, es por seguir a Pablo. Tan importante es que uno entiende. ¿Qué dice Efesios 3? Muchos no entiendan y por esto están equivocados en su doctrina. Quieren enseñar cosas que no son escritas por nosotros hoy, ¿verdad? Cristo Jesús habló mucho de cosas en su propio tiempo, pero mucho que Jesús habló, aplicó a este tiempo. Estaba hablando del milenio, del reino, el futuro. Entonces, nosotros vivimos aquí, nosotros necesitamos a Pablo, porque él empezó a las enseñanzas de la Biblia, Dios reveló a él algunos misterios. Y ¿sabes qué? Hay 7 misterios en la Santa Biblia que Dios reveló a Pablo. Es una enseñanza bonita, algún día vamos a estudiar. Pero aquí en Efesios 3, versículo 1, está hablando de esto. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia que Dios que me ha sido dada para con vosotros. Dios le dio una dispensación de gracia a Pablo para predicar a nosotros. Que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve. Lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces Dios reveló a Él, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo, y participantes de su promesa en Cristo por evangelio. Entonces, ¿qué es que Dios reveló el misterio? Que cuando uno está salvo, no más es judío, no más es gentil, es parte de la iglesia. En Colosenses 1:25,
y nos muestra lo que es otro misterio, ¿verdad? Colosenses 1, 25 hasta 27 dice: de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notarias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora mire, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando uno está salvo en la iglesia, en el tiempo o la época de la iglesia, él recibe el Espíritu Santo. Al mismo momento que cree en Jesús, al mismo momento que está nacido de nuevo, salvo, recibe el Espíritu Santo. Mire a Efesios capítulo 1, versículo 18. Mira esto, esa es una enseñanza importantísima. Versículo 13. Efesios 1, 13. Dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Al mismo instante que uno recibe a Cristo Jesús como su Salvador, en esta época, está sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra adentro y vive adentro a los que son creyentes. Y están sellados, no pueden perder el Espíritu Santo. Esto era un misterio que Dios reveló a Pablo. ¿Por qué es importante? Porque en el Antiguo Testamento no pasó esto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo pudo entrar a uno, pero después salió. Y entró y salió. Mire al rey Saúl, o Saulo. Entró el Espíritu Santo, salió. David tenía el Espíritu Santo adentro y él oró: Dios, no quite de mí tu Espíritu Santo. Porque él sabía por su pecado el Espíritu Santo pudiera salir. Pero en el tiempo en que vivimos ahora, es un don. Recibimos el Espíritu Santo en el momento que creemos. Es importante saber porque algunos enseñan otra cosa. Hay una religión muy grande que anda hablando en lenguas y dicen que uno puede ser salvo, pero cuando está salvo no tiene el Espíritu Santo y solo recibe el Espíritu Santo por medio de hablar en lenguas. No, esto no es lo que dijo Pablo. En este tiempo, este ministerio de Pedro, en el libro de Actos o Hechos, miraremos 5 diferentes maneras en que uno recibió el Espíritu Santo. Uno por bautismo en agua, otro por bautismo en agua y por lenguas, otro por lenguas y tocar las manos, otro solo por tocar las manos recibió. Era un tiempo aquí de transición. Después que ellos rechazaron a Cristo, por fin los judíos, Dios comenzó una época nueva que se llama la iglesia. Y ya no más transiciones, ya toda la doctrina sana en una forma. Y cuando uno recibió el Espíritu, el Señor recibió el Espíritu Santo al mismo tiempo, al mismo instante. Y no puede perder el Espíritu Santo. Ahora en la tribulación, uno puede ser salvo, recibir el Espíritu Santo y si peca, perder el Espíritu Santo. El libro de Hebreos habla mucho de eso, pero en este tiempo, no. Porque dice en Efesios 4:30, estamos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, que es el rapto, la redención del cuerpo. Es muy importante, es muy triste que la gente no entienda la Biblia, que no trazan bien y por esto se equivocan. Y por esto van en la herejía, predican otra cosa, que sí está en la Biblia, pero no es para nosotros en esta época. Hay que leer los libros de Pablo, porque esta es la doctrina de nosotros. Vamos a versículo 1 de Corintios 9:17. 1 de Corintios 9:17. Oh, que todos entiendan bien la palabra de Dios, porque aquí vivimos y aquí tenemos a Pablo. Y lo que Pablo escribió es lo que aplica a nosotros hoy en día. 1 de Corintios 9:17 dice: por lo cual si hago esto de voluntad, galardón tendré, mas si por fuerza la dispensación del evangelio me es encargada. Dios dio a Pablo una dispensación
O es decir, Dios dispensó a él la predicación del evangelio a los gentiles. Dios escogió a Pablo para llevar a nosotros los gentiles el evangelio. Vamos a ver muchos versículos que hablan de eso, ¿verdad? Pero antes vamos a ver qué es el evangelio. Esa es buena pregunta. ¿Qué es el evangelio? ¿Sabes que hay 5 evangelios en la Biblia? Hay un evangelio aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Pero aquí estamos abajo del evangelio que Dios dio a Pablo para que predica. Entonces, ¿cuál es el evangelio de hoy? El evangelio de hoy se encuentra en el libro de Corintios, que era de Pablo, 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y si queremos ser salvos hoy, porque vivimos en la época de la iglesia, ya no vamos al Antiguo Testamento, no podemos buscar en el libro de Moisés o vivir abajo de la ley y hallar la salvación. No podemos seguir al evangelio de la tribulación o del maligno, debemos ir a Pablo. ¿Y qué dijo Pablo en 1 de Corintios 15, 1 al 4? Pues así dijo. Es muy bonito. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. 5 puntos del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó según las Escrituras. Como 5 heridas tenía Cristo en la cruz, 5 diferentes puntos al evangelio. Entonces el evangelio que Dios dio a Pablo a predicar a nosotros es creer en la muerte, resurrección de Jesucristo. Es por fe o por gracia que somos salvos, no por las obras de la ley. Gálatas 2:16 claramente nos dice, y lo leo, ¿verdad? Para los que quieran todavía estar abajo de la ley. Pablo dijo, no debe estar abajo de la ley, hasta abajo de la gracia, por la fe. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificado. Entonces, ¿qué tal? Todos que están aquí, que quieren seguir la ley, pensando, yo voy al cielo por guardar la ley, están perdidos, porque han rechazado a Cristo Jesús y porque han rechazado a Pablo y las enseñanzas de él. Vamos a ver algunas cosas. Yo quería hablar más de esto, pero en el primer sermón que vamos a poner aquí, hablamos del evangelio y todo está ahí. Entonces mejor que hablamos un poco más de esto y no apartar a otro tema, ¿verdad? Porque hay mucho más que debo decir. Entonces primero vamos al libro de Romanos 11:13. Romanos 11:13. Algunos todavía tienen problema con esta enseñanza, diciendo, no debemos seguir solo a Pablo. No, debemos seguir a toda la Biblia, porque todo aplica a nosotros. Cuando hemos leído que Dios dio a él la dispensación de la enseñanza. Y necesito más lugar para escribir, que hay algunas cosas que quiero decir. Pero según la palabra de Dios, Dios escogió a Pablo a predicar a nosotros la verdad, la doctrina de la iglesia. Entonces Romanos 11:13, mire lo que dice. No 10:13, 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Apóstol. Pablo dijo que él era uno nacido afuera de tiempo y que él es el apóstol a los gentiles. Otra vez, 3 grupos. Tú eres nacido un judío o un gentil. Si no eres un judío, eres un gentil. Dios dijo que su apóstol es Pablo para traerle el evangelio. Y si aceptas el evangelio de Pablo, ya eres parte de la iglesia.
de la iglesia de Dios. Mire a Gálatas capítulo 2. Gálatas, ¿y qué tal de Pedro dicen? ¿Y qué tal de Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Ok. Cuando Pedro empezó, él empezó predicando solo a los judíos. Como Jesús dijo que solo vino a las ovejas perdidas de Israel, Pedro también predicó solamente a los judíos. Pero más adelante en su ministerio, después que los judíos rechazaron a Cristo, Dios dijo, ok, Pedro, vaya a un gentil, Cornelio. Y él fue a Cornelio. Pero la mayoría de su ministerio de Pedro era a los judíos. Y la mayoría del ministerio de Pablo era para los gentiles. Por esto leímos en Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieran que el evangelio de la circuncisión me había sido dado, como a Pedro, el de la circuncisión, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Está hablando Pablo. Y cuando Jacobo y Cefas, Pedro, y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Barnabás, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo hacía con solicitud. Pedro está hablando y dice que Pablo está hablando y dice que Pedro tenía un ministerio a la circuncisión. Y como Pablo tenía su ministerio a los incircuncidados, o los que no habían circuncidados. Entonces, gentiles. Ahora, algunos predican, Pedro solo fue a los judíos y Pablo solo a los gentiles. Esto no está correcto. Pedro predicó a los judíos, pero una vez se apartó y predicó a Cornelio en Hechos o Actos capítulo 10 y 11, porque Dios le mandó a hacer. Y Pedro, cuando él salió a predicar, primeramente en cada ciudad donde él iba, primeramente predicó en la sinagoga. Y cuando rechazaron, él se fue a los gentiles. Entonces es equivocado decir solo Pedro a los judíos y solo Pablo a los gentiles. Pero acabamos de leer que Dios dio a Pablo el ministerio como un apóstol a los gentiles. Y Pedro era como un apóstol a los judíos. Podemos decirlo así. Vamos a Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 dice que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros. Está hablando a los gentiles. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios. Entonces Pablo es nuestro apóstol y ministro, ministrando Pablo a los gentiles, mientras que Pedro estaba ministrando más a los judíos. Ok, miramos a otro, Efesios 3:1. Aunque que hemos leído antes, leímos otra vez. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo por vosotros gentiles. Pablo es nuestro prisionero. Entonces Dios escogió a Pablo ser el apóstol, el ministro, el prisionero, el ejemplo, vamos a ver. Entonces Pablo es nuestro apóstol. Todo que escribió Pablo es para nosotros gentiles. Leímos 1 de Timoteo 1:16. 1 de Timoteo 1:16. Mire qué dice. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo es nuestro ejemplo. Si queremos un ministerio de hoy, debemos seguir al ministerio de Pablo. Es muy importante. Pablo dice que era el apóstol a los gentiles. Y él, cuando predicó el evangelio de 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y Pablo era muy celoso de su evangelio. Por esto, 3 veces lo llamó mi evangelio. Miramos a esto. Romanos 2:16.
en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Según el evangelio que Dios dio a Pablo a predicar, que es 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora miramos a Romanos 16, 25. Y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Pablo predicó el evangelio y el misterio que Cristo mora en nosotros cuando estamos salvos, que el Espíritu Santo entra y está sellado adentro cuando está salvado, cuando está salvo. Segundo de Timoteo 2:8. Segundo de Timoteo 2:8. Dice: acuérdate que Jesucristo de la simiente de David resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. 4 veces Pablo dijo, mi evangelio, mi evangelio. Entonces, a predicar el evangelio de Pablo, 1 Corintios 15, 1 a 4, es predicar el evangelio que Dios quería predicado en el día de hoy. Es predicar el evangelio a la iglesia. Es para los gentiles. ¿Y qué tal si uno predica otro evangelio? Pues hay iglesias que prediquen otro evangelio. ¿Qué dice la Biblia de ellos? Gálatas capítulo 1 dice, versículo 8, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio de que os hemos predicado, sea maldito, dice. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio de que habéis recibido, sea maldito. Pues hay una iglesia muy grande en el día de hoy, se ubica en Roma, que dice su primer papa era Pedro, y ellos predican otro evangelio. No prediquen este evangelio. Ellos predican agua y obras y hay que hacer tales cosas para ser salvo. Están predicando otro evangelio. Sean malditos, dice Dios, porque no quieren predicar Pablo, que es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. Vamos a Romanos 15, 16. Oh, qué importante es entender la Biblia. Dios nos dio Pablo y debemos leer los libros de Pablo porque de allí viene la doctrina de la iglesia. Ahora algunos dicen, entonces usted no lea lo demás. Sí, yo leo toda la Biblia. Pero cuando leo yo entiendo, mire, esto no está escrito a mí, solo esto. Pero yo quiero leer todo para entender, ¿verdad? Pero yo sé, para mí, los libros de Pablo están escritos. Romanos 15, 16. Pablo está hablando, para que sea yo ministro, Pablo es nuestro ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante entender lo que la Biblia está diciendo. Entonces, trazando bien la palabra de Dios y cómo seguir a Pablo. ¿Debemos seguir a Pablo? Algunos miran a esto y dicen, no lo creo, no quiero nada de esto. Ok, o vamos a los libros de Pablo y vamos a escuchar de él mismo, de su propia boca. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 4, 16. Solo puedes ir al cielo en esta época por medio de seguir el evangelio que Dios dio al apóstol Pablo. En 1 Corintios 4, 16, Pablo dice, por tanto os ruego que seas seguidores de mí. Seguidores de mí. Pablo dice, sígueme, porque Dios me dio el evangelio, me dio la doctrina que está dado a la iglesia. Hay que seguir a mí. ¿Quieres creer en la Biblia o rechazarlo? 1 Corintios 11:1, otra vez, 3 veces que el apóstol Pablo dice, sed seguidores de mí. En 1 Corintios 11:1 dice, sed seguidores de mí como yo también lo soy de Cristo. Hay que seguir a Pablo, porque a seguir a Pablo es seguir a Cristo. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 nos dice, hermanos, sed juntamente seguidores de mí, y mirad los que anduvieran así, como nos tenéis a nosotros por
ejemplo. Entonces debemos seguir a Pablo. Él es nuestro ejemplo, nuestro prisionero, apóstol, ministro. Dios reveló a él el misterio que Cristo está dentro de nosotros, que somos salvos. Ahora en 2 de Tesalonicenses, aún más, Pablo dice hay que seguir a él. 2 de Tesalonicenses 3:9. No porque no tuviésemos potestad, mas por darnos a vosotros por dechado, para que nos siguieseis. Pablo dice hay que seguir a nosotros. El ministerio de hoy, de la iglesia, es el ministerio de Pablo. El evangelio de hoy, de la iglesia, es el evangelio de Pablo. Por esto Pablo es tan importante. Mira Romanos 16:17, y casi estamos terminados. Hemos ido un poco largo, ¿verdad? Pero Romanos 16:17 dice: Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causen disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. El apóstol Pablo dice, si uno predica otro evangelio que lo que él ha predicado a nosotros, la iglesia, debemos apartarnos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están predicando otro evangelio y por esto son malditos. Por esto queremos que vengan al Pablo, vengan al evangelio de hoy. Los testigos de Jehová que quieren vivir en este tiempo están equivocados. Hay que venir a Cristo, si no, hay que apartarnos de ellos. Los de la iglesia de los Asamblea de Dios dice, uno puede recibir a Cristo y perderlo. No, cuando estamos salvos estamos sellados con el Espíritu Santo. Ellos quieren vivir en otro tiempo, en el futuro. Hay que apartarnos de ellos si predican otra cosa. Los séptimo día adventistas que quieran vivir abajo de la ley, ¿qué tal? Están rechazando el evangelio que Dios dio a Pablo para predicar a los gentiles. Y si no quieren cambiar, debemos apartarnos de ellos. Es muy importante entender la Biblia, trazar bien, hacer divisiones en las escrituras. Y qué importante es seguir al apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, ya vamos a terminar, porque estoy bien cansado, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 4, mi tercer sermón hoy predicando. Wow. Segunda de Timoteo 4, gracias por haber venido a todos. Gracias a ustedes que están aguantándome por el video, ¿verdad? Pero casi estamos terminados y espero que esto es una bendición. Es algo que puedes entender para ayudarle en su vida cristiana, ¿verdad? Porque cuando uno mira toda la Biblia y entiende bien dónde estamos y cuáles libros aplican a nosotros, cuál es la doctrina de la iglesia, pues para mí es una bendición. Ya no voy a apartar o caer en falsa doctrina, porque ahora yo sé a quién debemos seguir. Solo podemos seguir a Cristo por medio de seguir a Pablo. Pero en 2 de Timoteo 4:2 y adelante dice así: predica la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. La doctrina para nosotros de hoy es de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? Versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así apartarán de la verdad y el oído, y se volverán a las fábulas. La Biblia nos dice que en los últimos días será un tiempo de apostasía. Y esto estamos en este tiempo en que muchas religiones han apartado de Pablo. Porque desde el principio, 100 años después de Cristo, los primeros cristianos se llamaban pablicianos. Entendieron que debemos seguir a Pablo. Y por los siglos siempre habían cristianos que predicaban, Pablo es el apóstol de nosotros, la doctrina de nosotros viene de Pablo. Hoy en día, ¿dónde están? Hay pocos. Han apartado a otras religiones que quieren predicar otra época, otra doctrina que no aplica a la iglesia de hoy.
Por esto dice versículo 5, tú por tanto vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Pues Dios me ha dado un ministerio, es predicar en ambos, inglés y español, predicando la palabra de verdad. La Biblia no es muy compleja, ¿verdad? La Biblia es muy fácil de entender, pero la única manera de entender es por medio de entender o trazar bien, de hacer divisiones. Y por medio de leer, miremos que, miren, no estamos abajo de la ley. Nosotros no vivimos aquí. No estamos hoy en día en el ministerio de Jesús antes que Él murió. Nosotros no estamos en la tribulación. Todavía no está aquí Jesucristo. No estamos en el milenio. Nosotros estamos en la época de la iglesia. Y Dios nos dio Pablo y los libros de Pablo como nuestra doctrina. Esta es la doctrina de nosotros. Esto no significa que debemos dejar la Biblia y solo leer los libros de Pablo. No, Pablo escribió el libro de Hebreos también. Y escribió Hebreos aquí en este tiempo. Y algo que está en Hebreos no aplica a nosotros hoy en día, pero aplicará aquí otra vez, porque en Hebreos uno puede perder la salvación. Y Pablo dijo dogmáticamente, no podemos perder la salvación en esta época. Hay que entender, hay transiciones en la Biblia, hay cambios en que Dios trabaja en una manera con una persona o una gente y otra manera con otros. Pero ahora mismo en que vivimos, todo está como es. Y nuestra doctrina es de Pablo. Y por esto, si tú eres cristiano, si eres salvo, tú tienes que enseñar esto a otros. Es muy interesante porque no queremos que la gente sea engañados en ir a otro lugar. Deben estar todos juntos, unidos en la misma mente, como dice la Biblia, enseñando la misma doctrina, la doctrina de Pablo. Entonces, si tú eres cristiano, predique bien la palabra de Dios. Si tú eres un pastor o maestro de la escuela dominica, ¿cómo se llama? Sunday School, la escuela dominical, predica bien. Predica de la doctrina de la iglesia, predica de Pablo. Y si tú no eres cristiano, ¿por qué no aceptas a Cristo hoy en día? El Evangelio está, 1 Corintios 15, 1 a 4. Búscalo, léalo. Y si crees en esto, estás salvo. No puedes perder la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Cuando tienes la salvación, estás sellado con el Espíritu Santo y ya tienes el don de vida eterna. Si no eres salvo, por favor, aceptas a Cristo Jesús hoy en día. Gracias por ver este video. Espero que era una bendición y que pudiste aprender por lo menos algo que te ayudará en tu vida cristiana. Dios te bendiga. Amén.